Bienvenidos a nuestro resumen de la lección de Escuela Sabática. Es la lección número 8, Dios y el Pacto. Queremos, antes de continuar, invitarlos para que nos ayuden dándole like a la página de Facebook, No Yo Sino El Ministerio, y también en YouTube, Nemorio Machucho González. Ayúdenos para llegar a más personas, para poder conquistar más corazones para Cristo Jesús. Vamos a iniciar con el resumen. Por lo menos hay 3 puntos importantes que vamos a analizar en esta hora. El primer punto que se ve en nuestra lección de Escuela Sabática es que los líderes sellan el pacto de acuerdo a Nehemías 10, 1 al 27. Un pacto es una relación estrecha entre Dios y su pueblo. Un pacto es más beneficio para el hombre que para Dios mismo. Porque Dios no gana nada con el pacto. Porque Dios lo único que quiere es bendecir al pueblo. Por eso es que el pacto le convenía hacerlo al pueblo de Israel. Y por eso ellos con alegría sellan el pacto. Ahora, ¿quiénes lo firman? De acuerdo a Nehemías 10, 1 al 27 encontramos por lo menos 3 grupos de personas que firman el pacto. El primero es el gobernador Nehemías. Y aquí aprendemos algo interesante. Que nosotros como líderes, los líderes son los primeros que deben afanarse por sellar los pactos. El siguiente grupo son los levitas. Los levitas también sellan el pacto, firman el pacto, se comprometen con su Dios a ser obedientes, a cumplir los mandamientos. El último grupo es un grupo interesante, son los jefes del pueblo. Cada jefe de pueblo de la tribu también se afana por cumplir la parte del pacto que le corresponde a ellos. Sin embargo, está el gobernador, están los levitas, están los jefes del pueblo. Pero ahora surge una pregunta, ¿el pueblo? ¿Qué pasa con el pueblo? La Biblia dice que el pueblo se comprometió bajo imprecación y juramento. Eso es bien importante mencionarlo. Aunque el pueblo no firma, sí se compromete bajo imprecación y juramento. Eso es interesante. Eso es interesante porque también el pueblo se ve comprometido a hacer la voluntad de Dios. Ahora, el punto número 2 de esta lección es: el pueblo promete andar en la ley de Dios. Y Nehemías capítulo 10, versículos 28 y 29 nos menciona a nosotros algunas palabras interesantes. ¿A qué se va a comprometer el pueblo? ¿Qué va a prometer? Bueno, el pueblo promete andar en la ley de Dios. El pueblo promete ser obediente. Dice aquí: a obedecer todos los mandamientos, normas y estatutos de nuestro Señor. El pueblo entonces se compromete a ser obediente. Y miren entonces el siguiente punto. Las promesas del pacto se encuentran en Nehemías 10, 30 al 39. Dijimos que el pueblo se compromete a andar en la ley de Dios, a ser obediente a los mandamientos de Dios. Entonces ahora tenemos cuáles son las promesas de ese pacto, con qué ¿qué compromisos hace el pueblo? Miren el primer compromiso. El primer compromiso que hace el pueblo tiene que ver con no a los matrimonios mixtos. No a los matrimonios mixtos. De acuerdo a Nehemías 10:30, el pueblo dice: no más matrimonios con personas que no creen lo mismo que nosotros. Con personas de otra nación. Ya no. Ahora nos comprometemos solamente a casarnos con personas que amen a Dios y que crean lo mismo que nosotros. Ese punto es importante porque cuando nosotros hacemos caso, nuestros hijos les puede ir mejor cuando ellos también hacen caso a la ley de Dios. No casarse con alguien que no tema a Dios. La segunda promesa que hacen es una observancia fiel al sábado. Y Nehemías 10:31, en la primera sección, en la sección A del versículo, dice que el pueblo se compromete a guardar el día sábado como Dios lo merece. Isaías 58, 13 y 14 dice que nosotros debiéramos guardar el sábado, no haciendo nuestra propia voluntad ni andando en nuestros propios caminos. Por eso el pueblo también se compromete a hacer esto, porque Isaías ya lo había dicho antes. Isaías ya había hablado y había dicho que Dios espera de nosotros
una actitud correcta en el día sábado, que el día sábado lo podamos disfrutar, que dejemos las actividades comunes, que dejemos las actividades populares, que dejemos cualquier actividad y que nos concentremos únicamente en la adoración a nuestro Padre Celestial. El tercer punto, el tercero y cuarto, miren que el tercero es la cancelación de la deuda, pero donde también vamos a obtener algunas lecciones importantes es en el punto número 4 de la sección 3, el servicio del templo. El pueblo hace una promesa linda en el versículo 39 que es: no abandonaremos el templo del Señor, o no abandonaremos la casa de Dios. Y miren entonces cómo ellos se comprometen a darle mantenimiento al templo. El servicio del templo. Observen por favor lo siguiente: ¿cómo es que ellos iban a sostener el templo? Hay varias formas en las que podían sostener el templo. De acuerdo a Nehemías 10:32 y 33, el pueblo debía pagar un impuesto. Y entonces, ¿cuál era ese impuesto? Tenía que ver con el pago de los primogénitos, porque todos los israelitas tenían que pagar al primer primogénito. Es decir, era un pago que desde Moisés hacían los israelitas, porque como Dios les dio chance que ellos se quedaran con el primogénito de sus hijos, entonces ellos tenían que pagar un impuesto al templo. Pero no solamente nos referimos a los primogénitos, el impuesto era también algo que el pueblo se había propuesto para darle mantenimiento al templo. Entonces, como lo decía, el pueblo también se compromete a proveer madera para el altar de sacrificio, se compromete a dar las primicias y también se compromete no solamente a dar las primicias, sino también se compromete a dar a Dios el diezmo. Y también encontramos nosotros que el pueblo se compromete a dar las ofrendas. Ahora, vean cómo es que van a sostener el templo. Observen, por favor, cómo es que el pueblo va a darle servicio al templo. Número 1, con el impuesto del templo. Es que el pueblo se había propuesto cooperar. Fíjense, además de cooperar, el pueblo estaba proponiéndose ser fieles en sus diezmos y ofrendas y también en sus primicias. Muy al contrario que nosotros podemos pensar y decir: si el pueblo está cooperando, está dando algo para el templo, entonces ya no debe dar su diezmo y ofrenda. Pero aquí observamos algo extraordinario: el pueblo es fiel a Dios, no solamente en sus diezmos y ofrendas, en sus primicias, sino también en otros puntos importantes que le van a dar vida al templo. Ahora, ¿por qué ellos se preocupan tanto por el templo? Mis amados, porque el templo era la pieza clave en la vida religiosa del pueblo judío. Sin el templo, el pueblo, la religión judía no tiene sentido. Porque Dios había dejado el templo o el santuario precisamente para que el pueblo comprendiera el magnífico plan de la salvación. Por eso es que el pueblo se preocupó cuando vieron que el templo no estaba dando su servicio correcto. Por eso es que también Dios nos invita a nosotros para que le demos continuamente servicio a nuestros templos. ¿Cómo? A través de nuestros diezmos, a través de nuestras ofrendas, a través de las primicias. Pero además de esto, que es principal, también Dios nos invita para que nosotros apoyemos a través de algunas cooperaciones extras, no cooperaciones, ofrendas que sirven para la construcción del templo, de departamentos o proyectos especiales que tenga cada templo. Entonces, mis amados, vean cuál es el resumen que se encuentra en el versículo 39 de Nehemías 10. ¿Cuál es el resumen final? Qué lindo, qué linda disposición del pueblo, qué lindo compromiso del pueblo. ¿Cuál es? No abandonaremos la casa de nuestro Dios. No la vamos a abandonar. Vean qué linda disposición del pueblo. Aquí tenemos nosotros que el pueblo decide ser fiel a Dios. No va a abandonar más la casa de Dios. El ser desobediente, el desobedecer los mandamientos de Dios, trajo como consecuencia enfermedades, trajo como consecuencia el exilio, destrucción, desunión. Entonces el pueblo comprendió bien y dijo: no más desgracias para nosotros, ya no más desgracias. A partir de ahora vamos a obedecer los mandamientos de nuestro Dios. Y nosotros, mis amados hermanos, haríamos también bien en andar en la ley de Dios y comprometernos con no abandonar la casa de nuestro Dios. Que Dios te bendiga y que te prospere en todo. No tengas miedo de hacer pactos con Jehová tu Dios. El ganador, el que más se beneficia,
eres tú y soy yo que decidimos participar de los pactos con nuestro Dios. Que el Señor te bendiga en esta hora y que la pases muy bien.